En la reunión familiar, mi padre preguntó con extrañeza. Hija, ¿por qué has venido en taxi? ¿Se ha estropeado el coche que te regalé por tu cumpleaños? Antes de que pudiera responder, mi marido dijo con una sonrisa. Ese coche ahora pertenece a mi madre. Ella lo necesitaba más. Mi padre guardó silencio por un momento, y lo que hizo a continuación me llenó de un profundo orgullo. Antes de comenzar, amigos que estáis viendo esta historia, por favor dejad un comentario diciendo desde qué ciudad nos veis. Y no olvidéis darle a me gusta, y suscribiros para que este canal pueda crecer, y traeros historias aún más interesantes. Aquella tarde, la casa principal de la familia de Javier Torres estaba envuelta en una atmósfera cálida pero imponente. La gran mansión, de arquitectura moderna, bullía con el aroma de la deliciosa comida que emanaba del salón central y las risas de los familiares. Era la reunión familiar mensual, un evento que los parientes siempre esperaban con anhelo. En el amplio patio de grava, una flota de coches de lujo extranjeros estaba aparcada en perfecto orden. Desde las últimas berlinas europeas hasta grandes SUVs que costaban cientos de miles de euros, todos relucían, reflejando los rayos de sol que se filtraban entre las nubes oscuras que de repente habían cubierto el cielo despejado. Dentro, tíos, tías y primos disfrutaban de un buffet servido por la mejor empresa de catering de la ciudad. Sin embargo, en medio de toda esa opulencia, una silla en la mesa principal, justo al lado de Diego Pérez, estaba vacía. Diego, cómodamente sentado en su silla de teca tallada, no mostraba ningún signo de esperar a su esposa, que aún no había llegado. Al contrario, estaba completamente absorto en disfrutar de un filete de wagyu en su plato. De vez en cuando, soltaba una carcajada ante un chiste de su primo. Vestido con una camisa de seda de marca y un llamativo reloj de oro, se esforzaba por encajar con la familia de su esposa, una familia de magnates por derecho propio. Diego siempre sintió que tenía que demostrar que merecía estar allí, aunque todos en esa sala sabían que su puesto directivo en la empresa era un regalo de su suegro, el presidente Javier Torres. Su actitud, excesivamente confiada y un tanto arrogante, a menudo incomodaba a algunos familiares, pero guardaban silencio por respeto al señor Torres, conocido por su paciencia y sabiduría. Fuera de los altos muros de la casa, un taxi de color azul oscuro se detuvo lentamente. Una ligera llovizna comenzaba a caer, humedeciendo el asfalto caliente. La puerta del taxi se abrió, y de él bajó Carmen. Estaba preciosa, pero parecía un poco agobiada. El datáfono del taxi no funcionaba, así que tuvo que rebuscar en su bolso para pagar la carrera en efectivo. Luego, se apresuró a salir, cubriéndose la cabeza con el bolso para evitar que su vestido de tonos pastel se empapara. No había un chofer personal para abrirle la puerta, ni un paraguas para recibirla. Carmen corrió por el amplio patio hacia la entrada principal, pasando junto a los lujosos coches de su familia. Cuando llegó a la imponente puerta principal, estaba ligeramente sin aliento. Se arregló la ropa, se sacudió las gotas de lluvia de los hombros y, tras una profunda inspiración para calmarse, entró en la jaula de los leones, llena de miradas inquisitivas. Un breve silencio cayó sobre el salón central cuando Carmen entró, antes de que el murmullo de las conversaciones se reanudara, aunque notablemente más bajo. Todas las miradas se posaron en ella. La apariencia de Carmen era sencilla pero elegante, en marcado contraste con el lujo que la rodeaba. Su rostro mostraba cansancio. Unas ojeras delataban su agotamiento, aunque intentaba ocultarlo con una leve sonrisa. Se acercó a su padre, el presidente Torres, que presidía la mesa como patriarca de la familia. El señor Torres observó a su hija con una mirada aguda pero llena de amor. Notó que sus zapatos estaban ligeramente manchados por la lluvia y que el bajo de su vestido estaba húmedo. Su instinto paternal detectó inmediatamente los problemas que su hija había estado tratando de ocultar. El señor Torres dejó lentamente su cuchara, y el delicado sonido que hizo pareció resonar con especial fuerza en los oídos de todos los presentes. Miró a Carmen, que acababa de besarle la mano respetuosamente, y luego desvió la mirada hacia Diego, que seguía masticando su comida con deleite, sin haberse molestado en levantarse o correr la silla para su esposa. El señor Torres carraspeó suavemente, y eso fue suficiente para que la conversación en la mesa cesara por completo. Con su voz de barítono, tranquila pero imponente, hizo una pregunta, una simple pregunta que cambiaría el destino de su yerno para siempre. Preguntó por qué Carmen había llegado tarde y por qué parecía empapada, como si hubiera venido en transporte público, especialmente cuando acababa de hacerle un regalo de cumpleaños muy especial para su comodidad. El señor Torres preguntó, con fingida curiosidad, por el paradero del flamante Mercedes-Benz clase S que le había enviado la semana anterior. ¿Acaso se había estropeado, obligando a Carmen a tomar un taxi bajo el mal tiempo? Carmen guardó silencio. Sus labios temblaron ligeramente,
Aún no había encontrado la frase adecuada para encubrir la conducta de su marido, ya que no quería avergonzarlo delante de toda la familia. Carmen era una esposa obediente. Siempre intentaba proteger la reputación de su marido, aunque su corazón se rompiera a menudo. Sin embargo, antes de que una sola palabra saliera de la boca de Carmen, Diego interrumpió la conversación, con la boca medio llena. Con una actitud muy relajada y sin rastro de culpa, Diego respondió a la pregunta de su suegro. Dijo en voz alta que el Mercedes-Benz clase S estaba ahora en manos de su madre, la señora Pilar García. Diego explicó, como si fuera lo más razonable del mundo, que su madre necesitaba un coche grande y lujoso para no ser menospreciada por sus amigas del club social. Añadió un argumento que hizo hervir la sangre de quienes lo escuchaban, que Carmen, que solo iba a la oficina y vestía de forma sencilla, debía vivir con modestia, y que usar un Cabify era más práctico y conveniente, ya que no tenía que buscar aparcamiento. La sala se quedó aún más silenciosa que antes. Los tíos y tías se miraron unos a otros con incredulidad. Sabían que el coche era un regalo personal del señor Torres a su única hija, Carmen, no para su consuegra, famosa por su vanidad. Las palabras de Diego no solo eran una falta de respeto, sino que mostraban una total desconsideración por su esposa y una falta de conciencia de su lugar ante la persona que le había hecho el regalo. Carmen bajó la cabeza, conteniendo una vergüenza extrema. No se avergonzaba de haber venido en taxi, sino de que su marido exhibiera con tanto orgullo su estupidez delante de su propio padre. Apretó el bajo de su vestido, deseando que el suelo se abriera y se la tragara. Le dolía el corazón al oír cómo su marido priorizaba la imagen de su madre por encima de la comodidad de su esposa. Sin embargo, la reacción del señor Torres fue completamente inesperada para Diego. El padre de Carmen no golpeó la mesa, no gritó, ni siquiera se sonrojó de ira. El señor Torres guardó silencio por un momento, observando a su yerno como si estuviera examinando un insecto extraño. Luego, una leve sonrisa apareció en sus labios. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Asintió lentamente, como si comprendiera la retorcida lógica que Diego acababa de exponer. Con un tono neutro, el señor Torres dijo que ahora entendía que la señora Pilar estuviera usando el coche y que apreciaba la honestidad de Diego. Diego, interpretando la reacción de su suegro como una señal de aprobación o, al menos, de la impotencia de un anciano ante la generación más joven, sonrió con aire de suficiencia. Se sintió victorioso, como si hubiera logrado gestionar los activos de la familia de su esposa sin ninguna resistencia. Bajo la mesa cubierta con un mantel de seda, la mano del señor Torres se movió lentamente para sacar su smartphone del bolsillo del pantalón. Sin siquiera mirar la pantalla, sus dedos abrieron una aplicación de mensajería familiar y teclearon una breve orden para el equipo de seguridad y operaciones de su empresa. No hicieron falta muchas palabras. Una sola frase fue suficiente para activar el protocolo de recuperación de activos. El mensaje fue enviado al instante, desatando una tormenta destructiva sobre Diego y su madre. El señor Torres volvió a guardar su smartphone, levantó su taza de café y tomó un sorbo con deleite, como si acabara de firmar un contrato de negocios muy lucrativo. Sus ojos se posaron suavemente en Carmen, enviándole una señal silenciosa de que todo estaría bien, de que su padre tenía la situación bajo control. Diego, ajeno a todo, continuó comiendo con avidez, sin saber que la espada de Damocles pendía sobre su cabeza, lista para cortar de raíz su arrogancia. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, se desarrollaba una escena contrastante en un centro comercial de lujo, punto de encuentro de la alta sociedad de la capital. Ni el cielo nublado pudo frenar el deseo de la señora Pilar García de presumir de su nuevo juguete. En la zona de parada rápida del majestuoso vestíbulo principal, un reluciente Mercedes-Benz clase S negro estaba aparcado, deliberadamente un poco torcido para que todos lo vieran. La señora Pilar estaba de pie junto al coche, con la barbilla en alto. Iba vestida de pies a cabeza con colores que no combinaban, en un torpe intento de ostentar los logotipos de marcas de lujo. Un bolso de imitación de piel de cocodrilo colgaba de su brazo, y sus dedos estaban cargados de anillos de oro excesivamente brillantes. A su alrededor, 5 de sus amigas del club social la observaban con expresiones variadas, algunas con admiración, otras con envidia, y algunas que, conociendo los orígenes modestos de la familia de Pilar, se reían disimuladamente. Pero hoy, el escenario pertenecía a Pilar. Levantó la voz a propósito para contar que este coche, grande y magnífico, era un regalo especial de su querido hijo, Diego. Se jactó de que el negocio de Diego estaba en auge, tanto que pudo comprarle este coche de casi 150.000 euros al contado, sin plazos. Palmeó el capó del coche como si le diera una palmadita en la espalda a su hijo, presumiendo de los cómodos asientos con calefacción y ventilación y del sistema de audio de última generación.
No mencionó el nombre de Carmen en absoluto, como si su nuera no hubiera contribuido en nada al éxito de su hijo. Sus amigas la colmaron de elogios fingidos, lo que infló aún más el ego de Pilar. Alabaron lo buen hijo que era Diego y la suerte que tenía Pilar de tener un hijo tan exitoso y respetuoso con sus padres. Pilar absorbió todos los halagos como una esponja, sintiéndose en la cima del mundo. Incluso se permitió lanzar una indirecta a una de sus amigas que había llegado en una berlina más antigua, sugiriendo que ya era hora de cambiar de coche por seguridad y comodidad. Satisfecha tras casi media hora de exhibición, Pilar finalmente decidió dar por terminada la reunión. Se despidió con la mayor elegancia posible, diciendo que tenía que ir a su salón de belleza habitual para un tratamiento facial. Pilar pulsó el botón de la manija para abrir la puerta del coche y se deslizó en el fresco interior, que olía a cuero nuevo. Se sentó en el asiento del conductor, enderezando la espalda para parecer más alta, y saludó una vez más a sus amigas, que seguían en la acera del vestíbulo observando su partida. Con total confianza, Pilar pulsó el botón de arranque. Pero fue ahí donde comenzó su pesadilla. En lugar del suave rugido del motor, sonó una alarma larga, aguda y ensordecedora. El panel de instrumentos, que normalmente brillaba con gráficos futuristas, se volvió completamente rojo. Todas las luces de advertencia parpadearon al mismo tiempo como las luces de una discoteca estropeada, creando una atmósfera de pánico en el reducido habitáculo. Antes de que Pilar pudiera entender lo que estaba pasando, la voz automatizada del sistema informático del coche resonó con fuerza a través de los altavoces premium de los que tanto había presumido. La voz era fría, monótona y robótica, pero el mensaje era muy claro. Alerta. Se ha detectado el uso no autorizado de un activo. El sistema de seguridad ha sido activado. El motor ha sido bloqueado permanentemente por el administrador. La voz se repitió una y otra vez. Pilar entró en pánico. Pulsó el botón de arranque repetidamente, pisó el pedal del freno e incluso golpeó el volante con las palmas de las manos. Pero el coche estaba completamente muerto, como un costoso trozo de chatarra. Su rostro comenzó a palidecer y un sudor frío le recorrió la frente, arruinando su espeso maquillaje. La situación se volvió aún más humillante cuando el sistema de seguridad del coche empezó a hacer sonar el claxon a intervalos regulares, como una alarma antirrobo. El fuerte sonido, que resonaba por todo el vestíbulo del centro comercial de techos altos, atrajo la atención de todos. Los guardias de seguridad del centro comercial, los visitantes que pasaban, los taxistas y por supuesto las amigas de Pilar, que aún no se habían ido, miraron hacia el Mercedes. Las amigas de Pilar, que antes la admiraban, ahora empezaron a susurrar y a contener la risa al ver a Pilar, como un pez en una pecera, golpeando frenéticamente los cristales desde dentro. Pilar intentó abrir la puerta para escapar de la vergüenza, pero el sistema de cierre centralizado, controlado remotamente por el equipo informático del señor Torres, la había bloqueado automáticamente. Estaba atrapada en su propio coche de lujo, convertida en un espectáculo gratuito para cientos de pares de ojos. En la sede de la empresa del señor Torres, un joven informático miraba su monitor con rostro impasible. Acababa de ejecutar una orden prioritaria del propietario de la empresa. En su pantalla, el estado del vehículo con esa matrícula indicaba bloqueado, usuario no autorizado. El empleado tecleó la siguiente orden: desbloquear las puertas tras un intervalo de 3 minutos para un mayor impacto psicológico. Y al mismo tiempo, enviar la señal de su ubicación actual al equipo de recuperación de activos que ya estaba en espera en la zona. A lo lejos, en el vestíbulo del centro comercial, esos 3 minutos le parecieron a Pilar como 3 años. Vio a sus amigas sacar sus móviles, no para ayudar, sino para grabar el ridículo incidente. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada por los cristales insonorizados del coche. Lloró histéricamente. Su maquillaje de ojos se corrió, convirtiéndose en un líquido negro que le surcaba las mejillas, destrozando la imagen de dama de sociedad que tanto se había esforzado por construir. Cuando finalmente las cerraduras de las puertas se liberaron automáticamente con un fuerte clic, Pilar no salió de inmediato. Estaba demasiado agotada y en shock, pero no tenía otra opción, porque a lo lejos, una grúa de color naranja brillante, con el logotipo de una gran empresa, ya estaba entrando en la zona del vestíbulo, abriéndose paso entre la multitud. Los empleados que bajaron del camión no eran los típicos operarios desaliñados, sino 2 agentes de seguridad de complexión robusta y rostro decidido, vestidos con uniformes de safari negros. Llevaban una carpeta con los documentos legales de embargo de activos y caminaban con paso firme directamente hacia el coche de Pilar. Fue entonces cuando Pilar se dio cuenta de que no se trataba de un simple fallo del motor. Era un contraataque. Y ella estaba en la primera línea del campo de batalla, sin más arma que su orgullo ya hecho añicos.
La atmósfera en el vestíbulo del centro comercial, normalmente bulliciosa con la actividad de los visitantes, se había transformado ahora en un escenario de tensión y comedia. La llegada de la enorme grúa naranja, con sus luces de emergencia girando en silencio, dividió a la multitud como Moisés partiendo el mar. A ambos lados del camión estaba claramente inscrito el nombre del conglomerado empresarial propiedad del padre de Carmen, un nombre muy respetado en el mundo de los negocios español. Los dos fornidos agentes de seguridad que bajaron del camión no eran operarios cualquiera. Llevaban impecables uniformes de safari negros con la insignia de la empresa en el pecho y equipos de comunicación en los oídos. Sus rostros eran planos, fríos y profesionales, y no había ni un ápice de vacilación en sus pasos mientras se dirigían hacia el Mercedes-Benz clase S, detenido en medio de la zona de parada de VIP. Pilar seguía atrapada en el coche, respirando con dificultad. Los cristales tintados del coche le impedían ver claramente las expresiones de la gente de fuera, pero podía sentir los cientos de pares de ojos fijos en ella. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y el orgullo que aún le quedaba. Uno de los agentes de seguridad golpeó con firmeza la ventanilla del conductor, sobresaltando a Pilar. Intentó gritarles para que se fueran, pero su voz no traspasó el cristal. El agente no perdió el tiempo. Sacó un pequeño dispositivo electrónico y lo acercó a la manija de la puerta. Inmediatamente la cerradura del coche se abrió con un fuerte clic. La puerta del conductor se abrió de par en par, dejando entrar el aire caliente del vestíbulo y el murmullo de la multitud en el fresco habitáculo. El agente de seguridad se inclinó ligeramente, pero no había ni rastro de amabilidad en su tono. Le pidió a la señora Pilar que saliera del vehículo, ya que necesitaban asegurar el activo de la empresa de inmediato. Pilar, sintiendo su orgullo pisoteado, estalló en cólera. Se aferró al volante con todas sus fuerzas y se negó a moverse. Con la voz quebrada, gritó que el coche pertenecía a su hijo, Diego, y que nadie tenía derecho a quitárselo. Amenazó con llamar a la policía y denunciarlos por robo. Los gritos histéricos de Pilar resonaron en el techo del vestíbulo, y los visitantes del centro comercial se acercaron aún más para ver quién era esa mujer de mediana edad que montaba tal escándalo. Varias personas sacaron sus móviles, activaron la función de cámara y comenzaron a grabar el vergonzoso incidente en tiempo real. El agente de seguridad no se dejó llevar por las emociones. Con calma, sacó una carpeta de plástico que contenía documentos oficiales. Mostró la orden de recuperación de activos, sellada y firmada. Con voz lo suficientemente alta como para que la primera fila de la multitud lo oyera, explicó que el vehículo en cuestión estaba registrado como un activo operativo de la empresa del señor Javier Torres y que en ese momento estaba siendo mal utilizado por una persona sin autorización por escrito. Las palabras activo de la empresa y mal utilizado resonaron en los oídos de las amigas de Pilar que seguían de pie en la acera atónitas. Sus expresiones cambiaron de la confusión al desprecio. Empezó a correr el rumor de que el coche de lujo del que tanto presumía Pilar era en realidad un coche de empresa de su consuegro, no el fruto del éxito de su hijo. Como Pilar seguía resistiéndose y negándose a salir, los agentes de seguridad finalmente tomaron medidas firmes, siguiendo el protocolo. Un agente hizo una seña a su compañero. Con agilidad, pero sin hacerle daño, le quitaron las manos de Pilar del volante. Pilar pataleó como una niña malcriada. Sus pies se agitaron en el aire, pero la fuerza de una mujer de mediana edad que apenas hacía ejercicio no era rival para la de dos guardias entrenados. En cuestión de segundos, Pilar fue sacada a rastras del coche. Se tambaleó y habría caído al asfalto si no se hubiera agarrado a un pilar del vestíbulo para mantener el equilibrio. Su bolso de imitación se cayó, y su contenido se desparramó por el suelo. Un pintalabios barato, pañuelos de papel arrugados y una cartera abultada que solo contenía recibos de compras. La siguiente escena fue la culminación de toda la humillación. El operario de la grúa enganchó rápidamente el parachoques delantero del Mercedes. La maquinaria de remolque rugió y levantó suavemente el enorme coche sobre la plataforma del camión. Pilar corrió y golpeó el lateral del camión, llorando y suplicando que no se llevaran el coche. Gritó el nombre de Diego, como si su hijo fuera a aparecer de repente para salvarla, pero no llegó ningún héroe. El camión se alejó lentamente, llevándose consigo el símbolo de estatus social del que Pilar se sentía tan orgullosa. Se quedó sola en medio de la calzada. Su peinado, antes tan elaborado, ahora estaba deshecho, y el rímel corrido le daba un aspecto fantasmal a plena luz del día. Nadie a su alrededor la ayudó. Estaban demasiado ocupados subiendo los vídeos del incidente a las redes sociales. Una de las amigas de Pilar, una mujer de lengua afilada a la que Pilar había despreciado antes por su coche viejo, se acercó con una sonrisa sarcástica. No le tendió la mano para ayudar a Pilar a levantarse, sino que simplemente dijo en voz baja pero cortante:
Parece que el coche de tu hijo ha tenido una emergencia de negocios. ¿Por qué no pides un Cabify? El comentario provocó risitas entre las otras amigas. Pilar miró a su alrededor con los ojos vidriosos. Su mundo, construido sobre mentiras. El teléfono de un visitante sonó con una notificación. Vídeo de la señora Pilar siendo sacada a rastras por guardias de seguridad, subido a la cuenta de cotilleos de la ciudad, alcanza miles de visitas en minutos. El titular era dolorosamente cruel. Estilo de señora de alta sociedad, resulta ser un coche de leasing de la empresa de su consuegro. De vuelta a la mansión del señor Torres, el ambiente de la fiesta seguía siendo sereno, en marcado contraste con el caos que acababa de ocurrir en el vestíbulo del centro comercial. Una suave melodía de piano sonaba de fondo para los invitados que disfrutaban del postre. Carmen estaba sentada en silencio en su silla. Sus ojos miraban fijamente el plato vacío que tenía delante, intentando ignorar el sonido de su marido masticando a su lado, todavía con avidez. Diego parecía muy relajado. De vez en cuando, soltaba un pequeño eructo sin taparse la boca, sintiéndose como un pequeño rey en casa de su suegro, después de haber respondido con éxito a la pregunta del señor Torres sin ninguna discusión. No sabía que la calma en esa habitación era la calma que precede a una gran tormenta. De repente, el teléfono de Diego, que estaba sobre la mesa, vibró violentamente con un tono de reggaetón a todo volumen. El sonido rompió la serenidad de la sala, y varios tíos se giraron con expresión de fastidio. Diego cogió rápidamente el teléfono y vio el nombre, Mamá, en la pantalla. Sonrió ampliamente, pensando que su madre llamaba para agradecerle por haberle permitido presumir del coche nuevo. Con confianza, Diego contestó la llamada sin levantarse de la mesa, para que todos pudieran oír su conversación. Pero la sonrisa desapareció del rostro de Diego en un instante. La voz que llegó del otro lado no era de agradecimiento, sino un grito histérico mezclado con un llanto desconsolado. La voz de la señora Pilar era tan fuerte que incluso Carmen, sentada a su lado, pudo oírla débilmente. El rostro de Diego se sonrojó de vergüenza, y luego palideció de ira. Escuchó el relato entrecortado de su madre, que el coche había sido remolcado a la fuerza por unos matones, que la habían humillado delante de sus amigas y que ahora estaba abandonada en la calle. La mente estrecha de Diego concluyó inmediatamente que todo era obra de Carmen. Pensó que Carmen, dolida, había llamado en secreto a la policía o había cancelado el seguro del coche. La ira lo consumió. Diego tiró la cuchara en el plato, haciendo un ruido estrepitoso, y toda la sala se quedó en silencio al instante. Se levantó bruscamente. Su silla arañó el suelo de mármol, con un fuerte chirrido. Con los ojos desorbitados, Diego señaló el rostro de Carmen, que seguía sentada en silencio. Gritó a su esposa delante de las docenas de familiares presentes. Acusó a Carmen de ser una esposa ingrata que había humillado a su suegra. Diego gritó, preguntando qué había hecho Carmen para que se llevaran el coche. Las venas del cuello de Diego se hincharon. Su rostro estaba listo para proferir todo tipo de insultos. Carmen levantó la cabeza y miró a su marido con una expresión indescifrable, una mezcla de compasión y agotamiento. Pero antes de que pudiera abrir la boca para defenderse, una voz de barítono cortó la ira de Diego como un cuchillo caliente corta la mantequilla. El señor Torres se había levantado de su asiento en la cabecera de la mesa. Sus movimientos eran lentos y pausados, pero tenía un aura que dejaba a todos sin aliento. No gritó. No golpeó la mesa. Simplemente levantó una mano ligeramente para indicar a Diego que se callara. Sorprendentemente, Diego, que estaba furioso, se calló. Su boca permaneció ligeramente abierta. El señor Torres rodeó la mesa. Sus pasos eran firmes mientras se acercaba a su yerno. Se detuvo exactamente a 2 pasos de Diego y lo miró a los ojos con una mirada aguda y penetrante. La mirada de un empresario que había doblegado a muchos competidores. Con un tono neutro, el señor Torres dijo que no había ningún problema con el coche. Explicó que el coche había sido recuperado porque su propietario original, la empresa, había determinado que el usuario actual no estaba cualificado. Diego abrió la boca tratando de procesar las palabras de su suegro. El señor Torres continuó, esta vez con un tono aún más frío. Dijo que, como había oído que la madre de Diego necesitaba un coche, Diego debería ir inmediatamente a verla, ya que estaba sufriendo el calor en la calle. Diego, desconcertado, intentó excusarse diciendo que tenía que volver a la oficina, pero el señor Torres lo interrumpió de nuevo. Con una calma mortal, el señor Torres le informó a Diego de una nueva realidad. Le pidió las llaves de la berlina en la que había venido Diego, el coche de empresa que había estado utilizando para sus asuntos. Diego, por reflejo, se agarró el bolsillo del pantalón, reació a entregar las llaves. El señor Torres esbozó una sonrisa leve y aterradora. Dijo que el coche era un beneficio para los empleados. Y como a partir de las 5 de la tarde de ese día,
El nombre de Diego había sido eliminado de la lista de empleados de la empresa por graves violaciones éticas y abuso de activos. Diego ya no tenía derecho a ese coche. La noticia del despido fue comunicada como si el señor Torres estuviera hablando del tiempo, en medio de una comida familiar. El color desapareció del rostro de Diego y sus piernas flaquearon. Miró a los tíos y tías de Carmen en busca de apoyo, pero todos lo miraban con desprecio y frialdad. Nadie sentía compasión por él. El señor Torres extendió la mano, exigiendo las llaves. Con manos temblorosas, Diego rebuscó en su bolsillo y le entregó las llaves de la berlina. Era como si estuviera entregando su propia vida. Sin ese coche y ese trabajo, no era nada. Pero la humillación aún no había terminado. El señor Torres sacó de su bolsillo un billete, uno de 50 euros. Dobló el billete cuidadosamente y lo metió en el bolsillo de la costosa camisa de Diego. El señor Torres dio unas palmaditas en el bolsillo y luego susurró, lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo oyeran, que el dinero era para que cogiera un taxi. Un taxi de lujo era demasiado caro, y Diego debía aprender a ahorrar, como había dicho antes sobre Carmen. El señor Torres hizo un gesto con la cabeza al jefe de seguridad de la casa, que estaba esperando en un rincón de la habitación. Dos robustos guardias de la casa se acercaron. No tocaron a Diego bruscamente. Simplemente se pararon a cada lado de él, ejerciendo una fuerte presión psicológica para que se fuera de inmediato. Diego miró a Carmen por última vez, esperando que su esposa lo defendiera. Pero Carmen ya se había dado la vuelta. Estaba ocupada sirviéndole un té caliente a su madre, actuando como si Diego ya no estuviera allí. Con paso vacilante y el orgullo destrozado, Diego fue expulsado de aquel magnífico comedor, pasando junto a la deliciosa comida que no había terminado, hacia la salida. Detrás de él, la conversación de la familia se reanudó lentamente, como si un trozo de basura que estorbaba la vista acabara de ser puesto en su lugar. Cuando Diego salió por la puerta principal de la mansión del señor Torres, cada paso que daba era una mezcla de rabia explosiva y vergüenza desgarradora. Los dos fornidos guardias de seguridad que lo escoltaban lo siguieron hasta la alta puerta de hierro forjado. No dijeron una palabra, pero sus miradas gritaban que Diego ahora no era más que basura que debía ser retirada inmediatamente de esa lujosa propiedad. Cuando la puerta automática se cerró lentamente detrás de él con un pesado sonido metálico, Diego sintió como si la puerta a su vida de comodidad se hubiera cerrado para siempre. Se quedó de pie, aturdido, en la acera exterior, mirando hacia la imponente casa, cuyas luces brillaban cálidamente. El lugar donde debería haber estado disfrutando del resto de la velada como un yerno querido, no como un hombre despedido y desterrado. El cielo, que había estado nublado, finalmente desató su contenido. No era una llovizna, sino un aguacero frío e intenso. Era como si la propia naturaleza se uniera a la fiesta de humillación de Diego. Hoy, Diego se refugió apresuradamente bajo un árbol al borde de la carretera, cuyas hojas no eran lo suficientemente densas como para protegerlo del ataque del agua. La costosa camisa de seda, comprada con la tarjeta de crédito adicional de Carmen, ahora estaba empapada y se le pegaba a la piel. Desesperado, buscó en los bolsillos de su pantalón y sacó su smartphone, cuya pantalla estaba ligeramente mojada por las gotas de lluvia. Con los dedos temblorosos, abrió la aplicación de taxis. Tenía que salir de allí rápidamente, antes de que algún vecino o conocido de su suegro lo viera parado en la calle como un mendigo. Pero surgió un nuevo problema. La urbanización de lujo donde vivía el señor Torres tenía unas normas de seguridad muy estrictas. La aplicación de taxis en el teléfono de Diego mostraba una notificación de que ningún conductor podía entrar en esa zona residencial privada para recogerlo sin un permiso de acceso del propietario. Diego intentó llamar a la garita de seguridad de la entrada, con la esperanza de que le abrieran la barrera a un taxi, pero su llamada fue rechazada. Su número, evidentemente, había sido bloqueado o marcado para ser ignorado. No le quedaba otra opción. Diego tenía que caminar hasta la entrada principal de la urbanización, a casi 2 kilómetros de donde estaba. Una distancia que normalmente recorrería en pocos minutos en un coche con aire acondicionado ahora se extendía ante él como un camino de tortura. Diego empezó a caminar con paso pesado. Sus relucientes zapatos de cuero pisaban los sucios charcos de agua del asfalto. Cada paso era un dolor para su ego. La lluvia arreciaba, y un fuerte viento hacía que los árboles se balancearan violentamente. En menos de 5 minutos Diego estaba completamente empapado. Su pelo, antes peinado con gomina, ahora caía lacio sobre su frente. La lluvia le corría por la cara, ocultando las lágrimas de rabia que empezaban a brotar. Maldijo a Carmen en su mente. Maldijo al señor Torres. Se sentía tratado injustamente. En su lógica retorcida, como yerno, tenía derecho a disfrutar de esas comodidades, y la ira de su suegro era excesiva por un simple coche.
No se daba cuenta de que el verdadero problema era su propia desfachatez, acumulada durante años. Mientras Diego se tambaleaba bajo la tormenta, unos faros de coche muy brillantes iluminaron su espalda desde atrás. Diego se apartó al borde de la acera, esperando que solo fuera un vecino que pasaba. Pero el coche redujo la velocidad al acercarse a él. Era un gran SUV de color blanco perla, del mismo tipo que le habían confiscado a su madre esa tarde. Pero este era completamente nuevo. La matrícula era todavía provisional. Diego se giró con la esperanza de encontrar un poco de compasión. Quizás el señor Torres había cambiado de opinión y le había pedido a su chofer que lo llevara a la entrada. Los cristales del coche estaban impecables, tratados con el mejor revestimiento repelente al agua, por lo que Diego pudo ver claramente quién estaba dentro. Al volante estaba el señor Torres. El hombre de mediana edad conducía relajadamente, con una mano en el volante. Su rostro estaba sereno y seco, y disfrutaba de la música clásica que se oía débilmente desde el exterior. A su lado estaba sentada Carmen. Su esposa se había cambiado a ropa más abrigada. Carmen sostenía un termo con una bebida caliente. Su rostro parecía en paz. El tiempo pareció ralentizarse mientras el coche pasaba lentamente junto a Diego. Diego miró fijamente el rostro de su esposa, esperando que Carmen se girara, viera a su marido tiritando de frío y le pidiera a su padre que se detuviera. Pero esa esperanza se hizo añicos. Carmen miró directamente al frente. Su mirada estaba vacía, como si Diego fuera un objeto sin importancia en la carretera, como una farola o un cubo de basura. No había odio en los ojos de Carmen. Solo había una indiferencia absoluta. El coche volvió a acelerar. Sus neumáticos pasaron por un charco bastante profundo, salpicando barro marrón en los pantalones ya empapados de Diego. Diego se quedó allí, empapado de barro y agua de lluvia, mirando atónito cómo las luces traseras de ese coche de lujo desaparecían al doblar la esquina hacia la puerta de salida. Se quedó solo, sintiendo un frío que le calaba hasta los huesos. Una hora más tarde, Diego finalmente llegó al apartamento de alquiler que había llamado su hogar, aunque tanto el alquiler como las facturas las pagaba Carmen. Su cuerpo temblaba violentamente y sus labios estaban azules. Entró dando un portazo, esperando encontrar algo de calor o al menos un lugar donde desahogar sus emociones, pero la escena que lo recibió en el salón solo le provocó un dolor de cabeza aún mayor. La casa era un desastre. En el sofá del salón estaba acurrucada la señora Pilar. Su pelo estaba revuelto, y las marcas de rímel corrido todavía manchaban sus mejillas. Su madre también estaba empapada. Al parecer, había tenido dificultades para conseguir un transporte decente desde el centro comercial. Al ver a Diego llegar a casa en un estado igualmente lamentable, la señora Pilar, en lugar de preguntarle cómo estaba o traerle una toalla, se levantó inmediatamente y desató su furia. Señaló el rostro de Diego y le gritó, preguntándole dónde estaba su responsabilidad como hijo. La señora Pilar volvió a contar la tragedia del centro comercial, exagerando cómo la habían tratado como a una criminal y la habían convertido en el hazmerreír de toda la ciudad. Culpó a Diego por no controlar a su esposa, acusándolo de ser demasiado blando con Carmen, lo que le había dado a la nuera el valor para cometer el acto irrespetuoso de recuperar el coche de la empresa. Los agudos gritos de la señora Pilar llenaron el no muy grande apartamento, haciendo zumbar los oídos de Diego. Agotado física y mentalmente, Diego no pudo soportarlo más. Por primera vez en su vida, respondió a los gritos de su madre. Tiró su maletín al suelo y gritó que todo esto había sucedido por la codicia de su madre y su deseo de aparentar. Diego dijo que como su madre no había podido mantener la boca cerrada sobre la propiedad del coche, él había sido despedido, expulsado y humillado delante de toda la familia del señor Torres. La señora Pilar se quedó en silencio por un momento al oír la palabra despedido, con los ojos desorbitados. Pero el ego de esa mujer era demasiado grande para admitir un error. En cambio, le dio la vuelta a la tortilla. Dijo que el despido no habría sido un problema si Diego fuera realmente tan exitoso y rico como siempre había presumido. La pelea entre madre e hijo continuó con furia, culpándose mutuamente y sacando a relucir los trapos sucios que habían mantenido ocultos bajo la máscara de una familia armoniosa y próspera. La discusión solo se detuvo cuando sus estómagos rugieron ruidosamente al unísono. El hambre superó a la emoción. Se dieron cuenta de que no habían comido nada desde el mediodía. La comida de lujo de la fiesta del señor Torres era un recuerdo lejano, y la señora Pilar, demasiado ocupada presumiendo, tampoco había almorzado en el centro comercial. El hambre, combinada con el estrés y el agotamiento de estar empapados por la lluvia, se sentía dolorosa. Diego dejó escapar un largo suspiro, tratando de tragarse su orgullo. Se sentó en el sofá, mojado por su ropa, y sacó de nuevo su teléfono. Pensaba pedir un montón de comida rápida y cara para aliviar el estrés.
Pensó que una comida deliciosa podría, al menos, consolar un poco este mal día. Diego abrió una aplicación de reparto de comida. Sus dedos seleccionaron rápidamente el menú familiar de su restaurante de pollo frito favorito. Añadió varias guarniciones y una bebida grande. La cuenta total ascendía a casi 30 euros. Sin dudarlo, pulsó el botón de pedido y seleccionó el método de pago con tarjeta de crédito guardado en la aplicación. El círculo de carga giró en la pantalla del teléfono. Diego tragó saliva, imaginando el pollo frito caliente y crujiente. Pero en lugar de una notificación de pedido aceptado, apareció un mensaje de error en rojo en la pantalla. Transacción fallida. Pago rechazado por el emisor de la tarjeta. Diego frunció el ceño. Pensó que podría ser un fallo de red. Lo intentó de nuevo. Esta vez usó su segunda tarjeta de crédito, la tarjeta platino de la que siempre presumía delante de sus amigos. El resultado fue el mismo. Rechazado. Un sudor frío comenzó a formarse en sus sienes, mezclándose con el agua de lluvia que aún no se había secado. Probó con todas las tarjetas que tenía registradas. La de débito, la de compras, la de la cartera digital. Una por una, todas rechazaron la transacción. Fue entonces cuando la realidad lo golpeó con fuerza. Acababa de recordar que todas esas tarjetas eran tarjetas adicionales suplementarias, cuya cuenta principal era la cuenta de nómina de Carmen. Durante todo este tiempo, Carmen había financiado su estilo de vida, y Diego solo se había limitado a pasar la tarjeta. Los dedos de Diego temblaban violentamente. Abrió la aplicación de banca móvil para comprobar el saldo de su cuenta personal, la cuenta de su sueldo del trabajo en la empresa del señor Torres. El número que apareció en la pantalla lo dejó impotente. 150 euros. Eso era todo el dinero que había ganado por sí mismo. El resto ya se lo había gastado el mes pasado en las cuotas de los electrodomésticos de su madre. Y esa cuenta, además, probablemente estaría a punto de ser congelada, ya que había sido despedido. Diego miró a la señora Pilar con el rostro pálido. Tartamudeó al decir que no podía usar ninguna de las tarjetas, que Carmen lo había bloqueado todo. La señora Pilar gritó de frustración y le tiró un cojín del sofá a Diego, lamentando su destino de tener que pasar hambre en su propia casa. Como si ese sufrimiento no fuera suficiente, de repente se oyó un pitido agudo y continuó desde el contador de la luz fuera de la casa. Era el sonido de advertencia de que el saldo del contador de prepago de la electricidad estaba en un nivel crítico. Diego y la señora Pilar se miraron con ojos llenos de miedo. Durante todo este tiempo, el contador siempre había sido recargado automáticamente por el asistente personal del señor Torres, que gestionaba las necesidades logísticas de sus hijos. Ahora, ya no había tales facilidades. Ese pitido sonaba como la cuenta atrás de una bomba de relojería. Diego buscó en su bolsillo el dinero en efectivo que el señor Torres le había dado antes. El billete de 50 euros estaba empapado y arrugado. Antes de que pudiera siquiera pensar en correr a la tienda de la esquina para comprar una tarjeta de recarga, se oyó un fuerte clac. Al instante, todas las luces de la casa se apagaron, el ventilador se detuvo y el televisor se quedó en negro. La oscuridad total los envolvió. El apartamento de alquiler se sumió en una oscuridad total, iluminado solo por los ocasionales relámpagos que se veían a través de la ventana. En esa oscuridad, se oían los sollozos de la señora Pilar, que había empezado a llorar como una niña asustada. Diego se recostó en el sofá en la oscuridad, con el estómago dolorido por el hambre, el cuerpo temblando de frío y la cartera vacía. Esa noche, por primera vez en su vida consentida, Diego sintió lo que era la verdadera pobreza. Sin comida, sin luz y sin salida. A la mañana siguiente el sol brillaba con fuerza, en marcado contraste con la sombría atmósfera del apartamento de alquiler de Diego, que seguía sumido en la oscuridad por la falta de electricidad. Con el ventilador y el aire acondicionado apagados durante toda la noche, Diego se despertó con el cuerpo pegajoso de sudor. Abrió los ojos con un dolor de cabeza punzante. Los restos del estrés y el hambre de la noche anterior todavía atormentaban su cuerpo. No había desayuno preparado en la mesa, ni el aroma del café que el personal de servicio solía preparar, y lo peor de todo, la bomba de agua también dependía de la electricidad cortada, por lo que no salía agua limpia del grifo del baño. Obligado por las circunstancias, Diego se aseó con el agua que quedaba en la bañera, ya turbia, y se volvió a poner la camisa de trabajo que se había empapado el día anterior. La camisa, ahora seca, estaba arrugada y olía a humedad, y las manchas de barro del pantalón apenas se disimulaban a pesar de haberlas frotado con un paño húmedo. Se miró en el espejo roto de un rincón, y vio su reflejo desaliñado. Ojos enrojecidos por la falta de sueño y una barba incipiente y descuidada. Sin embargo, su enorme ego todavía lo empujaba a ir a la oficina. En su mente, que aún negaba la realidad,
Pensaba que el despido de ayer era solo una amenaza emocional del señor Torres. Estaba convencido de que si iba y se disculpaba, o al menos mostraba una actitud de trabajo dedicada, su suegro se ablandaría. El trayecto al trabajo, que normalmente hacía cómodamente en una berlina con aire acondicionado, se convirtió en una tortura. Diego tuvo que caminar hasta la carretera principal y apretujarse en un autobús urbano abarrotado, lleno del olor a sudor de miles de otros pasajeros. Se quedó de pie, apretado cerca de la puerta, tratando de evitar que le pisaran los zapatos y conteniendo las náuseas causadas por el estómago vacío. Al llegar al distrito financiero del centro de Madrid, Diego caminó con una forzada rectitud hacia el rascacielos propiedad del señor Torres. Se arregló el cuello de la camisa, intentando recuperar la dignidad que ya había perdido. Pero las miradas de algunos de sus antiguos compañeros, con los que se cruzó en la acera, eran diferentes. No lo saludaron, sino que apartaron la vista o lo miraron con sorna mientras susurraban. Al parecer, los rumores sobre lo ocurrido en la fiesta y el vídeo viral de su madre se habían extendido más rápido que sus pasos. Diego entró en el majestuoso vestíbulo del edificio, con su reluciente suelo de mármol. Se dirigió hacia los tornos automáticos y sacó la tarjeta de empleado que llevaba colgada del cuello. Con un movimiento que se había convertido en memoria muscular durante los últimos 3 años, pasó la tarjeta por el escáner. Normalmente, la luz se ponía verde y los tornos se abrían, pero esta vez, la máquina emitió un zumbido largo y agudo, y la luz se encendió en un rojo brillante. Las palabras «acceso denegado» aparecieron claramente en la pequeña pantalla de la máquina. Diego, sintiendo que la vergüenza le subía por la garganta, volvió a pasar la tarjeta, 1, 2, 3 veces. La fila de empleados detrás de él comenzó a murmurar con impaciencia. Ese sonido de rechazo era como una sirena que anunciaba su condición de paria. Antes de que Diego pudiera golpear la máquina con frustración, 2 corpulentos guardias de seguridad del edificio ya estaban frente a él. Uno de ellos era el jefe de seguridad, al que Diego solía mandar a comprarle tabaco o a llevarle las bolsas de la compra de su madre. Pero hoy, la mirada de ese guardia era fría y distante, como si estuviera viendo a un extraño sospechoso. El guardia no lo saludó. Con una voz firme y neutra, le informó a Diego que no podía entrar en la zona de oficinas. La orden venía directamente de la junta directiva, y el nombre de Diego ya estaba en la lista negra de seguridad del edificio. Diego intentó replicar, gritando que quería ver al director de recursos humanos para aclarar el malentendido, pero el guardia negó con la cabeza con firmeza. El guardia de seguridad se agachó ligeramente y cogió una caja de cartón que estaba debajo del mostrador de recepción. Le empujó la caja bruscamente contra el pecho a Diego. Dentro de la caja estaban sus efectos personales, retirados de su escritorio, un marco de fotos de él y Carmen con el cristal roto, una taza de café que decía «El jefe», una grapadora y un par de bolígrafos baratos. Encima de ese montón de trastos, había un sobre blanco sellado con el logotipo oficial de la empresa. Era la carta de despido. Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre. Sus ojos recorrieron los términos legales, duros pero mortales. El motivo del despido estaba escrito en negrita. Grave violación del código ético, abuso de activos de la empresa y conducta perjudicial para la imagen corporativa. No había indemnización por despido, ni carta de recomendación, solo una notificación de que se enfrentarían a acciones penales si no devolvía todo el inventario de la empresa. Diego se quedó de pie, aturdido, en medio del concurrido vestíbulo, abrazando la caja como un autómata. Se sintió desnudo delante de los cientos de personas que pasaban. La vergüenza le quemó desde la cara hasta las orejas. Se dio la vuelta y salió tambaleándose del edificio, alejándose del lugar que una vez le había dado identidad y orgullo. Se sentó en un banco de un parque cercano y sacó su teléfono. No quería rendirse. Estaba seguro de que con sus 3 años de experiencia en una gran empresa, podría conseguir fácilmente un trabajo en otro lugar, incluso en una empresa de la competencia del señor Torres. Con los pocos datos de Internet que le quedaban, empezó a llamar a algunos conocidos de empresas rivales. La primera llamada fue a un director de marketing de otra empresa inmobiliaria que había intentado ficharlo en el pasado. Diego intentó sonar alegre, saludó amistosamente y preguntó por su familia antes de expresar su interés en buscar nuevos retos. Pero la voz al otro lado sonó incómoda y apresurada. La persona interrumpió a Diego y le dijo sin rodeos que ya había oído lo que había pasado. Explicó que el sector empresarial era muy pequeño y que los rumores sobre abuso de activos eran veneno para la reputación de cualquiera. Ninguna empresa de confianza se atrevería a contratar a alguien que había sido despedido personalmente por el señor Torres y que tenía un historial de integridad cuestionable. La persona dijo que lo sentía y colgó rápidamente. Diego llamó a su segundo, tercer y 10º contacto. El resultado fue el mismo. Algunos no contestaron,
Otros bloquearon su número inmediatamente, y algunos le dijeron sin rodeos que su nombre ya estaba en la lista negra de la Asociación de Directores de Recursos Humanos del sector. El señor Torres realmente le había cerrado todas las puertas. Diego no solo había perdido su trabajo, sino que había perdido su futuro. Bajo el cruel sol de Madrid, Diego se dio cuenta de que ahora era un desempleado con una reputación tóxica, invendible en cualquier lugar. Había pasado una semana desde el incidente de la expulsión, y la vida de Diego se había hundido en un pozo de dificultades aún más profundo. Él y su madre sobrevivieron en su oscuro apartamento de alquiler vendiendo uno por uno los electrodomésticos que les quedaban, desde el televisor hasta la batidora, a un chatarrero del barrio por un precio irrisorio. El dinero apenas alcanzaba para comer un bocadillo al día y comprar velas para iluminarse. En medio de esa desesperación, un funcionario judicial se presentó con una citación. Carmen había solicitado oficialmente el divorcio. Diego leyó los documentos de la demanda con ojos astutos. Su mente manipuladora no vio esto como el final, sino como una oportunidad de oro. Pensó en el reparto de bienes. Durante sus 3 años de matrimonio, la riqueza de Carmen y los regalos del señor Torres habían sido cuantiosos. En la lógica de Diego, como era su marido legal, tenía derecho a la mitad de esa fortuna. La señora Pilar, que estaba masticando un bocadillo frío en un rincón, se animó al oír hablar de la demanda por los bienes, susurró veneno al oído de su hijo, instándolo a exigir una parte de la lujosa casa en la que vivían, los coches y las acciones de la empresa. La señora Pilar convenció a Diego de que la ley seguramente se pondría del lado del marido, y de que Carmen no sería tan cruel como para dejar a su exmarido sin nada. Con el último dinero que les quedaba, Diego contrató a un abogado barato con un despacho en un centro comercial de las afueras de la ciudad, un abogado que fanfarroneaba más de lo que ganaba casos, pero Diego no tenía otra opción. Fue al juzgado con la vana confianza de que saldría de allí como un nuevo millonario. Llegó el día del juicio. El ambiente en el juzgado de familia era formal y frío. Diego se puso la mejor camisa que le quedaba un poco holgada debido a la drástica pérdida de peso de la última semana, pero se esforzó por parecer lo más lamentable posible para ganarse la simpatía del juez. Sin embargo, sus ojos brillaban de codicia. Al otro lado de la sala, se abrió una puerta y entró Carmen. Su apariencia era realmente diferente. Estaba radiante, vestida con un elegante vestido azul marino y un pañuelo de seda anudado con esmero. Su rostro estaba limpio, sereno, y emanaba un aura de determinación que Diego nunca antes había visto. Carmen no vino sola. La acompañaba el mejor bufete de abogados de derecho de familia del país, hombres con trajes caros que llevaban maletines de cuero llenos de documentos. El juicio comenzó con la lectura de la demanda y la respuesta. Cuando llegó el momento de discutir los bienes gananciales, el abogado de Diego atacó inmediatamente con una exigencia desorbitada. Exigió el reparto de bienes por valor de varios millones de euros, alegando que Diego había contribuido a gestionar el negocio familiar y a mantener la estabilidad del hogar. Diego incluso derramó lágrimas de cocodrilo, diciendo que lo habían echado inhumanamente sin un céntimo. Exigió una compensación por daños materiales y morales. La señora Pilar, sentada entre el público, asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban al imaginar el dinero que recibirían. Pero la sonrisa de victoria en los rostros de Diego y su madre no duró mucho. El abogado principal de Carmen, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y una mirada tan afilada como la de un águila, se levantó en silencio. No refutó las afirmaciones de Diego con palabras emotivas, sino con datos. Solicitó al tribunal permiso para presentar pruebas de una auditoría forense de las finanzas del hogar durante los 3 años de matrimonio. El abogado abrió una gran caja que contenía una pila de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y comprobantes de transferencias, tan gruesa como un ladrillo. Empezó a presentar hechos impactantes. Resultó que durante el matrimonio, Diego no había aportado ni un solo céntimo para los gastos del hogar. Su escaso sueldo siempre se gastaba íntegramente en sus gastos personales y en el estilo de vida de la señora Pilar. Peor aún, el abogado de Carmen demostró que todas las lujosas facilidades de las que disfrutaban Diego y su madre, viajes al extranjero, bolsos de marca de la señora Pilar, joyas, e incluso la reforma de la casa de su madre en su pueblo natal, se pagaron con la tarjeta de crédito adicional a nombre de Carmen. Legalmente, el uso de fondos sin permiso por escrito y fuera de los gastos de manutención razonables de la pareja se clasificaba como una deuda. El abogado presentó un resumen que indicaba que el total de los gastos hedonistas de Diego y su madre ascendía a la fantástica cifra de más de 300.000 euros. El tribunal se quedó en silencio. La cifra era tan grande que el juez frunció el ceño y miró a Diego con ojos inquisitivos. Diego palideció. Intentó replicar que eran regalos de su esposa, pero Carmen finalmente habló. Con una voz suave pero firme,
Declaró bajo juramento que nunca había autorizado el uso de una suma tan grande para los lujos de su suegra. Dijo que ella, por el contrario, a menudo tenía que ahorrar para financiar su negocio. Carmen reveló que había guardado silencio todo ese tiempo porque quería salvar su matrimonio, pero como Diego había iniciado la demanda de reparto de bienes, ella tenía derecho a recuperar su dinero. El abogado de Carmen presentó una reconvención, es decir, una contrademanda. Exigió que Diego devolviera todo el dinero, o que los bienes comprados con ese dinero fueran embargados como indemnización por daños y perjuicios. El mazo del juez cayó con un sonido atronador, que sonó como una sentencia de muerte para el futuro de Diego. El tribunal, tras examinar las pruebas irrefutables, decidió conceder la demanda de divorcio de Carmen y desestimar todas las reclamaciones de reparto de bienes de Diego. Además, el juez dictaminó que se había demostrado la obligación de Diego de devolver los fondos utilizados ilegalmente. Como garantía, el juez ordenó el embargo de cualquier bien a nombre del demandado o de su familia que se demostrara que había sido comprado con ese flujo de fondos. Esto significaba que la escritura de la única casa de la señora Pilar en su pueblo natal, cuya hipoteca había sido pagada recientemente con el dinero de la tarjeta de crédito de Carmen, sería embargada por el Estado para su subasta. Al oír el veredicto, la señora Pilar gritó histéricamente en el tribunal. Su cuerpo se convulsionó y sus ojos se salieron de sus órbitas, como si no pudiera creer que su propia codicia se hubiera convertido en un boomerang que destruía los últimos bienes que poseía. Se desmayó en el suelo del tribunal, causando un gran revuelo. Diego se quedó inmóvil en su silla, su cuerpo sin fuerzas, como si le hubieran quitado los huesos. Miró a Carmen, esperando ver algo de compasión en los ojos de la mujer que una vez lo amó. Pero Carmen ya se había levantado, se había arreglado la ropa y había salido del tribunal sin mirar atrás ni una sola vez. Detrás de ella, el personal médico entró para llevarse a la señora Pilar. Mientras tanto, Diego se dio cuenta de que acababa de cavar su propia tumba. Había venido para hacerse rico, pero se iba como un indigente con una deuda de cientos de miles de euros. Tras el golpe de mazo del juez en el juzgado de familia, la vida de Diego y la señora Pilar dio un giro de 180 grados. La ejecución del embargo de bienes fue mucho más rápida y cruel de lo que habían imaginado. La única casa en su pueblo natal, de la que siempre se había jactado como símbolo del éxito de su hijo en el extranjero, ahora tenía una llamativa placa roja con las palabras «embargado por el Estado». Sin un lugar al que volver, sin bienes que hipotecar y sin dinero en el banco para alquilar una vivienda decente, se quedaron en la calle. Fueron desalojados a la fuerza de su anterior apartamento de alquiler por no pagar la renta durante 2 meses consecutivos y ahora estaban abandonados en un barrio de chabolas en las afueras de la ciudad, muy superpoblado. Su nueva residencia estaba al final de un callejón estrecho y húmedo, donde la luz del sol apenas llegaba, bloqueada por los tejados que se tocaban. Las paredes de la chabola eran de ladrillo visto, sin revocar. El tejado de amianto tenía goteras por todas partes, creando manchas de humedad en el techo, y el aire del interior era sofocante, mezclado con el olor de las aguas residuales estancadas justo delante de la puerta de madera podrida. En ese espacio reducido, el lujo era una palabra olvidada. Ya no había un colchón de muelles mullido para consolar sus espaldas. No había aire acondicionado para refrescar su piel. Solo una delgada estera sobre el frío suelo de cemento servía de cama para ambos. Cada noche, tenían que dormir con hambre, acompañados por el zumbido de los feroces mosquitos y el ruidoso sonido de las ratas corriendo por el techo de la casa. La señora Pilar, que una vez siempre lucía espléndida gracias a tratamientos faciales de miles de euros y ropa de marca, ahora parecía una persona completamente diferente. Su rostro estaba apagado y grasiento, y las líneas de expresión, causadas por el estrés y la desnutrición, comenzaron a aparecer de forma prominente y profunda. Su pelo, siempre cuidadosamente peinado en peluquerías caras, ahora a menudo caía lacio y olía a humedad, atado descuidadamente con una goma elástica de un paquete de comida. Ya no había amigas de la alta sociedad que la elogiaran, solo vecinos que la miraban con recelo. Cada día, la señora Pilar tenía que levantarse antes de que sonara la llamada a la oración del alba. No para hacer su habitual ejercicio matutino o para prepararse para una reunión del club social, sino porque había empezado a trabajar como lavandera y planchadora para sus vecinos, la mayoría de los cuales eran obreros de fábrica. Para no morir de hambre, esta falsa exdama de sociedad tuvo que rebajarse a hacer el trabajo duro que una vez despreció profundamente. Sus manos, antes suaves y que solo sostenían tazas de té de porcelana, ahora estaban ásperas, callosas y agrietadas por la exposición al detergente barato que le quemaba la piel. A menudo, lloraba sola en los baños públicos mientras fregaba las manchas de la ropa de otras personas, lamentando su destino de tener que convertirse en la sirvienta de personas que una vez consideró de bajo estatus económico.
Pero sus vecinos no le mostraban compasión. Al contrario, a menudo se burlaban y la regañaban por su trabajo lento y poco limpio, y por seguir quejándose de la calidad del jabón de lavar. La situación de Diego no era mucho mejor. De hecho, se podría decir que sufrió un colapso mental más grave que su madre. El título universitario de una prestigiosa universidad, del que una vez se sintió orgulloso cada vez que solicitaba un trabajo, ahora valía menos que el papel de envolver comida frita. El estigma de ser un empleado deshonesto, un malversador de activos y una persona despedida con deshonor de la gran empresa del señor Torres hizo que fuera rechazado instantáneamente por todas las empresas. Incluso las pequeñas empresas que necesitaban personal administrativo se mostraban reacias a contratar a alguien con un historial de integridad tan malo como el de Diego. El mundo corporativo le había cerrado sus puertas firmemente. Finalmente, para poder comer, Diego tuvo que tragarse el enorme orgullo que una vez tuvo. Aceptó trabajos esporádicos como mozo de carga en el mercado central de abastos de la ciudad. Cada noche, hasta el amanecer, Diego tenía que transportar sacos de arroz, verduras y cebollas de 50 kilogramos desde los camiones de reparto hasta los puestos de los comerciantes. Su espalda, que antes se apoyaba cómodamente en la silla ergonómica de una oficina con aire acondicionado, ahora estaba arañada, magullada y encorvada por soportar las pesadas cargas que torturaban su columna vertebral. Su piel, antes cuidada con esmero, ahora estaba quemada por el sol, negra, grasienta y llena de una suciedad que era difícil de quitar incluso con jabón. Sus pies, antes envueltos en relucientes zapatos de cuero, ahora solo llevaban unas finas chanclas remendadas, y caminaban por el suelo húmedo del mercado, lleno de basura podrida. Diego a menudo tenía que pelearse con otros mozos más fuertes por un trabajo de carga, y a menudo era empujado y caía en el barro, convirtiéndose en el hazmerreír de la gente del mercado, que no sabía que una vez fue un joven directivo arrogante. Cada vez que Diego volvía a la chabola con el cuerpo destrozado y apenas suficiente calderilla para comprar un par de bocadillos con algo de embutido, el ambiente en casa, lejos de ofrecerle la tranquilidad del descanso, lo recibía con un nuevo infierno. Las peleas entre madre e hijo se convirtieron en una rutina inevitable. La señora Pilar, incapaz de aceptar su difícil vida, seguía culpando a Diego de todo su sufrimiento. Con voz aguda, maldecía a Diego por ser un hijo inútil y estúpido que no había sabido cuidar de su rica y buena esposa Carmen. Seguía sacando a relucir el pasado, diciendo que si Diego hubiera sido más inteligente para ganarse el favor del señor Torres y no hubiera sido tan honesto sobre el coche, no habrían acabado en este basurero. Diego, agotado física y mentalmente, ya no aceptaba los reproches como lo hacía cuando era un hijo obediente. Su respeto por su madre había sido completamente erosionado por la amarga realidad. Respondía a los insultos de su madre con palabras mucho más crueles e hirientes. Le gritaba en la cara que todo esto era el karma de la boca arrogante y el estilo de vida ostentoso de la señora Pilar, que quería parecer rica con un Mercedes robado. Diego culpaba a la codicia de su madre por haberlo empujado a cometer pequeñas corruptelas y mentiras, que finalmente le hicieron perder su trabajo, su esposa y su futuro. Sus gritos de odio a menudo terminaban con la rotura de platos de plástico o portazos, lo que provocaba que los vecinos de al lado golpearan la pared y amenazaran con echarlos si seguían haciendo ruido en mitad de la noche. En ese espacio estrecho, caluroso y sofocante, el afecto entre madre e hijo había desaparecido sin dejar rastro, reemplazado por un odio mutuo, culpas y un profundo arrepentimiento que ya era demasiado tarde para arreglar. Estaban atrapados juntos en el pozo de pobreza que ellos mismos habían cavado, sin esperanza de volver a salir. Había pasado un año desde que la tormenta de la ruina azotara a Diego y a su madre, borrando todo rastro del falso lujo del que una vez disfrutaron. El tiempo seguía su curso, indiferente a su miserable destino. Por otro lado, para aquellos que eran pacientes y honestos, el tiempo traía dulces recompensas. Aquella tarde, en un restaurante de alta cocina situado en el distrito de negocios más exclusivo de Madrid, el ambiente era fresco, tranquilo y elegante. El restaurante era conocido como un lugar de encuentro para empresarios exitosos y la alta sociedad. El suelo de mármol relucía, reflejando la luz de las lámparas de araña de cristal, y el aroma de los filetes de primera calidad y el café gourmet llenaba el aire, perfectamente climatizado por un sistema de aire acondicionado central. Una suave música de jazz instrumental sonaba de fondo, añadiendo un toque de clase al lugar. En una de las mejores mesas, situada junto a un gran ventanal con vistas a la calle principal, estaban sentados Carmen y su padre, el presidente Javier Torres. La apariencia de Carmen era mucho más encantadora y digna que hacía un año. Vestía con elegancia un vestido moderno de un diseñador de renombre, que combinaba a la perfección con un pañuelo de seda de suaves estampados. Su rostro estaba limpio y radiante de forma natural,
emanando una paz interior y una felicidad inconfundibles. Ya no había rastro de tristeza, presión mental u ojos hinchados, a diferencia de cuando era la esposa oprimida de Diego. Carmen era ahora una mujer completa, independiente y respetada. Hoy era un día de celebración especial. Carmen acababa de inaugurar la 5ª sucursal de su boutique de moda, que se había convertido en tendencia entre las mujeres jóvenes. El negocio, que había empezado de nuevo con su propio capital y la guía estratégica de su padre, había crecido muy rápidamente en poco tiempo. Había demostrado al mundo, y especialmente a sí misma, que podía mantenerse firme sobre sus propios pies, sin la sombra del gran nombre de su padre. El señor Torres miraba a su hija con un orgullo y un afecto desbordantes. El anciano caballero parecía saludable. Su sonrisa era amplia y libre mientras escuchaba a Carmen hablar con entusiasmo sobre sus planes de expansión de negocio para entrar en el mercado de exportación de los países vecinos. Se rieron juntos, disfrutando de un postre de tarta de chocolate, celebrando una verdadera victoria en la vida. Para el señor Torres, ver a su hija liberarse de un parásito dañino y convertirse en una mujer fuerte era una felicidad incalculable, mucho más valiosa que cualquier coche de lujo que hubiera comprado. En medio de su cálida y risueña conversación, la mirada de Carmen se desvió casualmente hacia el enorme ventanal que tenían al lado. El cristal, grueso e insonorizado, separaba perfectamente dos mundos opuestos. El mundo tranquilo, fragante y lujoso del interior del restaurante, y el mundo ruidoso, caluroso, polvoriento y cruel del exterior. En la acera de la avenida frente al restaurante había un gran atasco de tráfico debido a la hora del almuerzo. Carmen vio un pequeño altercado en una zona de aparcamiento ilegal, no muy lejos de la entrada del vestíbulo del restaurante. Un aparcacoches ilegal, vestido con un chaleco naranja viejo, roto y lleno de grasa, estaba siendo duramente increpado por el dueño de una berlina de lujo, que afirmaba que su coche había sido rozado por una moto que pasaba. El aparcacoches inclinaba la cabeza profundamente, pidiendo perdón con un gesto muy miserable y asustado. Juntó las manos frente a su pecho varias veces, suplicando para no ser golpeado o denunciado. La piel del aparcacoches estaba negra, quemada por el sol abrasador. Su pelo estaba revuelto y largo, lleno del polvo de la calle, y su cuerpo era muy delgado, como el de alguien que sufre de desnutrición crónica. Sus pómulos sobresalían afilados, y sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras. Carmen entrecerró los ojos, tratando de reconocer una figura familiar detrás de esa apariencia andrajosa. Al instante siguiente, Carmen se sobresaltó. Era Diego, su exmarido que una vez siempre iba impecable con camisas planchadas, trajes elegantes y relojes caros. Ahora, estaba de pie sobre el asfalto caliente sin zapatos decentes, recibiendo los insultos y la saliva de otra persona por una moneda de 2 euros. El corazón de Carmen se estremeció. Pero el temblor no se debía a un amor residual o a una nostalgia emergente, sino a una extraña compasión, como la que se siente al ver a un extraño que sufre. La mirada de Carmen se desvió hacia la acera de enfrente de donde estaba Diego. Allí, una anciana con ropa vieja y un pijama descolorido estaba sentada de rodillas. Vendía pequeños paquetes de pañuelos de papel y mascarillas a los transeúntes con una cara lastimera. Su rostro estaba cubierto por el polvo de la calle y el sudor. Sus arrugas se habían vuelto más profundas, pero Carmen todavía podía reconocer muy claramente los rasgos de la señora Pilar. La mujer que una vez presumía con orgullo de sus bolsos de imitación en los centros comerciales y que insultaba a Carmen en cada reunión del club social, llamándola estéril y estúpida, ahora tenía que extender la mano en la calle, esperando la compasión de la gente para que le compraran un pañuelo de papel por 1 euro. La escena contrastaba demasiado con el último recuerdo que Carmen tenía de ellos. Era como si un hilo invisible, o quizás el destino, quisiera mostrarle el final de la obra. Diego, que acababa de ser reprendido por el dueño del coche, giró la cabeza hacia el edificio del restaurante de lujo. Quizás quería escapar del sol abrasador por un momento, o quizás solo quería ver la vida cómoda de la que ya no podía disfrutar. Sus ojos atravesaron el cristal transparente y se encontraron directamente con los de Carmen, que lo estaba mirando. Para Diego, el tiempo pareció detenerse. Se quedó helado en el sitio. Sus pies parecían clavados en el asfalto caliente. Diego vio a su exesposa sentada allí dentro, tan hermosa, limpia, radiante y feliz. Vio a Carmen rodeada del lujo que él una vez sintió y desperdició. Vio que la deliciosa comida en la mesa de Carmen probablemente costaba lo mismo que sus ingresos de 3 meses cargando sacos y aparcando coches. La vergüenza, el arrepentimiento extremo y el colapso de su ego golpearon el pecho de Diego con tanta fuerza que se quedó sin aliento y sintió náuseas. Vio claramente lo que había tirado por la borda para seguir el orgullo irracional y la codicia de su madre. Quería gritar. Quería llamar a Carmen.
Quería correr adentro, arrodillarse y suplicar que le permitieran volver al pasado, pero se dio cuenta de que ese grueso cristal era un muro del destino que ya no podía atravesar. Él era solo polvo en el exterior, mientras que Carmen era un diamante en el escaparate. Diego vio que la señora Pilar también se había girado y se tapaba la boca con asombro. Las lágrimas de arrepentimiento corrían por sus sucias y arrugadas mejillas. Carmen mantuvo la mirada de Diego, llena de lágrimas, durante unos largos segundos. En el rostro de Carmen no había ira, ni una sonrisa de burla satisfecha, ni una venganza ardiente. Solo había una mirada inexpresiva y serena, la mirada de alguien que ve un pasado que ha terminado y que ya no tiene el más mínimo lugar en su vida. Carmen desvió lentamente la mirada, rompiendo unilateralmente ese contacto visual. Volvió a mirar a su padre. El señor Torres también se había dado cuenta de la presencia de Diego fuera, pero eligió no darle importancia. El señor Torres simplemente asintió y sonrió a su hija, una señal silenciosa de que todo había pasado. Carmen devolvió la sonrisa de su padre con suavidad, y luego, con un gesto elegante y decidido, llamó al camarero del restaurante. Cuando el camarero se acercó, Carmen le pidió que cerrara las cortinas de la ventana, ya que la luz del sol era demasiado deslumbrante. El camarero asintió cortésmente y tiró lentamente del cordón de la cortina. La gruesa tela dorada descendió centímetro a centímetro, ocultando lentamente la vista de la calle, bloqueando la visión de Diego de Carmen y separando la luz brillante del interior del restaurante del calor doloroso del exterior. La cortina se cerró firmemente, y para Carmen, el libro de su pasado también se cerró para siempre. Mientras tanto, para Diego y su madre, la vida en el arrepentimiento era una prisión sin barrotes que tendrían que soportar hasta el día de su muerte. 5 años no es poco tiempo para que la rueda del destino dé un giro completo. En una modesta cafetería en las afueras del mercado de abastos, Diego estaba sentado, perdido en sus pensamientos con la mirada vacía. Su apariencia ahora era mucho más vieja que su edad real. Su pelo, una vez espeso y negro, ahora estaba canoso y ralo en algunas zonas. La piel de su rostro estaba curtida por el sol, y sus dientes estaban amarillentos por fumar demasiado para aliviar el estrés. Llevaba una camiseta de un partido político descolorida y unos pantalones cortos gastados. Delante de él, había una taza de café solo aguado y un churro frío, el único desayuno que podía permitirse antes de volver a su trabajo de cargar verduras. El ruido del mercado y los gritos de los comerciantes sonaban como la música de fondo de su sombría vida. La atención de Diego se desvió cuando el dueño de la cafetería subió el volumen de un viejo televisor de tubo colocado en un estante polvoriento. El noticiero de la mañana estaba emitiendo un reportaje especial sobre el perfil de una empresaria inspiradora que había triunfado en el mercado global. El corazón de Diego pareció detenerse cuando vio el rostro que apareció en la pantalla. Era Carmen. Pero la Carmen que vio en la televisión era muy diferente de la que él conocía. Estaba tan elegante, digna y radiante con un aura de verdadera felicidad. Carmen estaba siendo entrevistada en el patio de una lujosa casa, mucho más grande que la antigua casa del señor Torres, rodeada de un hermoso jardín de flores. La cámara se centró en la figura que estaba al lado de Carmen, un hombre apuesto, con una sonrisa amable y una mirada tierna, que sostenía en brazos a un adorable niño pequeño. Era el nuevo marido de Carmen, un reputado arquitecto conocido por ser una persona religiosa y muy familiar. En la entrevista, Carmen, con los ojos brillantes, dijo que su éxito se debía a las oraciones y el apoyo de su actual marido, que siempre la trataba como a una reina, y nunca le pedía nada más que su felicidad juntos. Carmen también mencionó que, como una devoción de su oscuro pasado, acababa de crear una fundación social para ayudar a las mujeres que sufrían abandono familiar. En esa historia de éxito, no se mencionó ni una sola vez el nombre de Diego. Para Carmen, Diego había sido completamente borrado de la historia. No era más que una pequeña piedra que la hizo tropezar antes de que finalmente pudiera correr a toda velocidad. Diego sintió una presión inmensa en el pecho, como si una gran roca le aplastara los pulmones. Vio lo perfecta que era la vida de Carmen ahora. Vio el amor verdadero en los ojos de su nuevo marido, algo que Diego nunca le dio, demasiado ocupado persiguiendo el orgullo de su madre. El arrepentimiento lo golpeó como una gran ola golpea una roca, pero esta vez, la ola lo ahogó. Diego recordó a la señora Pilar, que llevaba un año postrada en cama, paralizada en su estrecho apartamento de alquiler tras sufrir un derrame cerebral leve. Su madre, una vez tan arrogante, ahora solo lloraba y deliraba en sueños, pasando su vejez con un pañal de adulto que rara vez le cambiaban por falta de dinero, y sin que ninguna de sus amigas de la alta sociedad viniera a visitarla. Con manos temblorosas, Diego dejó unas monedas en la mesa de la cafetería y se levantó, dejando atrás la emisión de televisión que todavía mostraba la risa feliz de la pequeña familia de Carmen.
Salió al bullicio húmedo del mercado y volvió a cargar un pesado saco de cebollas sobre sus hombros. Una ligera llovizna comenzó a caer, ocultando las lágrimas que finalmente rodaron por las mejillas de Diego. Se dio cuenta de que el castigo más duro no era la pobreza, sino la conciencia de que una vez tuvo un diamante en sus manos, pero lo tiró por una piedra que creía que era oro. Ahora, tenía que pasar el resto de su vida viendo la felicidad de otra persona desde lejos, mientras él daba vueltas en el laberinto de un arrepentimiento sin fin. Su historia terminó con una justicia perfectamente escrita por el destino.